Abra su Biblia ahí en el libro de Marcos, en el libro de Marcos. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay aquí en esta noche? Levante la mano los discípulos de Jesús. ¿Los demás no? Bueno, entonces para los que levantaron la mano, los discípulos, vamos a compartir esta palabra, la verdad. El tema se llama Toma tu cruz. ¿Y qué? Y sígueme, ¿verdad? Vamos a ver algo acerca de esto. Ahí en el capítulo 8 de Marcos, si me acompaña por favor. Sí, en el verso 34, si me hace favor, ¿lo tiene? Dice Marcos 8:34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Vamos a leer hasta ahí, vamos a ver otros versículos también que nos hablan de el mismo tema, pero por lo pronto comencemos con estos versículos que estamos ahí. ¿Cuál es el propósito en esta noche de qué vamos a aprender usted y yo? Que usted y yo comprendamos que cualquiera que acepta a Cristo como Salvador y Señor debe de estar listo para pagar el precio para ser un discípulo genuino. Por eso yo le preguntaba, ¿cuántos de aquí son discípulos? A lo mejor conforme vayamos viendo la enseñanza, muchos van a bajar la mano. Al final volvemos a hacer otro llamado, ¿cuántos discípulos hay? Y a lo mejor la mayoría va a decir, pues, ¿sabes qué? Pues yo como que dice mi mamá que siempre no, ¿verdad? Como que mejor me retracto, pero porque así lo vemos en la palabra, así siguió conforme Jesús fue poniéndose no más estricto, sino enseñando más, ¿verdad? La responsabilidad que tenemos de cuando le seguimos. Muchos dejaron de seguirle y qué tristeza, ¿no? Qué tristeza, pero vemos, y ese es el propósito en esta noche. Vemos ahí que Cristo aceptó la cruz para poder darnos el reino a usted y a mí, y el precio que tuvo que pagar Él al cumplir esta misión, pues fue elevado, fue un precio bastante elevado en verdad. Usted lo sabe, lo conoce y lo ve a través de la palabra, que el precio que Cristo pagó en la cruz no fue cualquier cosa, fue un precio elevado, y todo por usted y por mí, ¿verdad? Para darnos el reino. Así nosotros también, si queremos ser parte de su reino, tenemos que aceptar nuestra cruz y debemos de morir al pecado y al yo. Así de sencillo, al pecado y al yo. Sin embargo a nadie se le obliga a entrar en este discipulado. Todavía están a tiempo. Los que no quieren ser discípulos, no se preocupen, nadie los va a obligar. Nadie los puede obligar. O sea, ese es el amor del Señor. Ese es el amor. Que Él respeta la decisión que tú y yo tomemos. Pero si tú y yo estamos dispuestos a ser discípulos de Él, también debemos de estar dispuestos a tomar la responsabilidad que nos toca al decir que somos sus discípulos y tomar la cruz y verdaderamente seguirle. Si no, no tiene sentido estarle jugando al cristiano con un pie afuera o un medio pie adentro y un pie y medio afuera, ¿no? O sea, realmente tenemos que definirnos y le repito, a nadie se le obliga a entrar en este discipulado. Dice el versículo que leímos: si alguno quiere venir en pos de mí, dentro de la voluntad humana es donde se decide aceptar o rechazar el ser discípulo de Cristo. De acuerdo a tu voluntad, tú decides lo que quieres. Ayer yo tengo unos amigos que son amigos de la infancia, de la adolescencia,
tenemos de conocernos más de 50 años y siempre me andan invitando a comer, ¿verdad? Cuando se juntan, pero por lo regular siempre que me invitan, me toca estar fuera, ¿verdad? Y me mandan un mensaje: oye, hoy nos vamos a comer, nos vamos a juntar en las tortas a comer y no faltes, y ya les mando mi ubicación cuando ando fuera y yo le digo: y me gustaría, pero estoy. El día de ayer se juntaron y pues me tocó estar aquí y conviví con ellos, ¿verdad? Y pues tenía algunos de ellos que hacía 50 años que no los veía. 50 años, imagínense, no, pues ya todos carracos nos vemos ahí, ¿verdad? Todos ahí, ¿verdad? Y acuérdense, pues ya hablando de Yodex y hablando de Lonol y aspirinas y, ¿cómo se llama? Antidepresivos y todo ese tipo de medicamentos, ¿verdad? Oye, ¿cómo le haces ahora para pararte rápido? No, pues es que mira, que traigo una faja que me... Ya eran nuestras pláticas, ¿no? Cuando en aquellos tiempos nuestras pláticas eran de puras vagancias, ¿verdad? Oye, ¿qué onda? Y vamos a tocarle el timbre al señor de enfrente y nos vamos corriendo y todo ese tipo de cosas. No, ayer ya nos juntamos a comer y pues hablando de puras medicinas y oye, ¿y qué geriatra me recomiendas? Oye, y oye, y dame recetas que no tengan leche porque pues me hace daño la leche y oye, y en las noches ¿qué tomas para el reflujo y las agruras? Ya estábamos platicando de eso y compartiéndonos recetas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero fue un buen tiempo, la verdad, fue un buen tiempo ahí conviviendo con aquellos que teníamos 50 años sin vernos. Y entre ellos, ¿verdad? Estaba ahí un matrimonio, ¿verdad? Que ellos pues desde niños se conocieron, se casaron y ahí estaban, ¿verdad? Y entonces ella me dijo: Toño, me da mucho gusto verte, de verdad, yo tenía ganas de verte, dice, y me da mucho gusto ver cómo está tu vida. Dice que agarraste un buen camino. Dice, porque te voy a decir algo, de verdad, yo creí que tú te ibas a agarrar un camino, de verdad, no un buen camino. Le dije: no, pues sí lo agarré, un mal camino, sí lo agarré, pero de ahí fue donde el Señor me rescató. Me dijo: bueno, pero tú tuviste la decisión de escoger el buen camino donde estás ahora. Le dije: sí, efectivamente, ¿no? Y esa es la verdad. O sea, usted y yo, nadie nos obligó a tomar este camino, ¿verdad? Donde estamos ahora, que es un camino diferente al que andamos ahora. Por eso no nos debe de costar trabajo tomar nuestra cruz, ¿verdad? Y seguirle. Negarnos a nosotros mismos, ¿verdad? A tantas cosas que definitivamente estamos cada día, ¿verdad? Le estamos batallando ahí en el caminar. Nuestro carácter, ¿qué me dice de nuestro carácter? ¿Qué me dice de los malos hábitos todavía que luego están ahí, ¿verdad? Y es para hombres y es para mujeres, ¿eh? No crea que nada más estoy hablándole a los hombres, no, la palabra es para el hombre y para la mujer, y los dos muchas veces tenemos malos hábitos que tenemos que cambiar, y así como el hombre tiene mal carácter, también hay algunas mujeres que tienen un mal carácter, la verdad, y a veces más todavía, ¿no? Que tienen más mal carácter, y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿sabes qué? Toma tu cruz y sígueme. O sea, dentro de la voluntad humana es donde se decide aceptar o rechazar el ser discípulo de Cristo. Pero el cielo y la felicidad pertenecen a los que aceptan con anhelo, que están dispuestos a pagar el precio del discipulado cualquiera que sea. Cuando Jesús le habló a sus discípulos acerca de sus seguidores, sin duda que ellos compararon sus requisitos con los que imponía la religión judía a sus prosélitos, ¿verdad? Y los judíos tenían 4 requisitos, fíjese, los judíos tenían estos requisitos, eran 4, que la persona debía unirse voluntariamente. Segundo requisito, después de hacerse un prosélito o un seguidor, debía renunciar a todos sus prejuicios, errores e idolatría que hubiera sido parte de su religión original. También se debía separar de sus amigos íntimos que todavía seguían en la otra religión. Fíjese. Tercero, debía someterse al yugo de la ley judía y llevar con paciencia todas sus inconveniencias. Y el cuarto requisito era, debía prometer solamente seguir en la religión judía hasta la muerte.
Y acuérdese las palabras de Ruth a Noemí, ahí en Ruth 1:16, cuando le dice: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Cuando una persona había aceptado la religión hebrea, los judíos hablaban de un nuevo nacimiento, y un prosélito o seguidor era considerado como un nacido de nuevo. Por eso vemos que Cristo, ¿verdad?, cuando Cristo habló con Nicodemo con tanta naturalidad, que él le dijo que debía nacer de nuevo. Usted lo puede ver ahí en Juan capítulo 3, verso 3, ¿verdad? O sea, le dijo con mucha naturalidad, ¿verdad? Es necesario nacer de nuevo, porque eso era el de los requisitos que la religión judía ponía, ¿verdad?, para ser seguidor. Pero qué tremendo, ¿no? El lugar de la cruz. ¿Cuál es el significado de la cruz para un cristiano promedio? Dice el verso 34, regrese, les dijo, ¿verdad? Del verso 34, dice: llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, esa palabra les dijo. Cristo fue franco y directo cuando trató con la gente acerca del costo del discipulado. O sea, Cristo fue franco y directo. O sea, no les escondió ni les vendió tampoco un evangelio barato de decir: no, mira, vengan, síganme, y mira, todos tus problemas, olvídate, ya se solucionaron, conmigo no vas a tener problemas. Él no dijo nada de eso. Él fue franco y directo y les habló acerca del costo, ¿verdad?, del discipulado. Él no tenía nada que cubrir y quería presentar el asunto con claridad desde el principio. Y por eso dice que, y llamando a la gente y a sus discípulos, francamente les expuso los requisitos para los que quisieran ser sus seguidores. Y sabe, Cristo fue el patrón o el ejemplo o el modelo a seguir. Su vida fue notable por la negación de sí mismo y su sacrificio por otros. O sea, tenemos un buen modelo, tenemos un buen patrón, tenemos un buen ejemplo a quien seguir. Lo que Cristo estaba pidiéndole a la gente, ¿verdad?, toma tu cruz y sígueme, era algo que él iba a hacer. Y sabes, muchas veces nosotros como cristianos también ponemos cargas en la gente que nosotros mismos no llevamos. Ponemos cargas en la gente que nosotros mismos no llevamos. A la gente muchas veces le estamos ministrando y le estamos diciendo: no, mira, controla tu carácter, mira, es que eso no te va a ayudar, no, saca tu amargura, tu resentimiento, tu enojo, eso no está bien. Mira, Cristo no habita donde hay coraje, donde hay resentimiento, donde hay amargura. Pero sin embargo, muchos cristianos están llenos de amargura y de resentimiento. Entonces, y a veces le estamos hablando y nos ponemos de un ejemplo que no estamos viviendo. No, mira, el matrimonio es lo mejor, ¿verdad? Y si tú supieras la felicidad que es el matrimonio. Y la verdad, en tu casa todo menos felicidad como matrimonio. Gritos, pleitos, de todo, menos un buen testimonio. No, mira, no tomes, es que dice la Biblia que no te embriagues con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y allá andamos dando consejos a toda la gente de no tomar y de no esto y lo otro, y algunos cristianos: ay, ¿qué tiene que me tome una cervecita? Pues es para recoger la bilis. Hay un vinito tinto, me ayuda para el problema cardiovascular, y que hay un montón de tonterías que estamos argumentando de verdad muchas veces, y la verdad la gente dice: bueno, pues ¿cuál es la diferencia entre verdaderamente ser un seguidor de Cristo y ser alguien que vive una vida normal, sin Cristo? Yo tenía un amigo que así era. Yo me lo encontraba en los restaurantes y luego, él cristiano, hablando de un cristiano, ¿no? Y estaba sentado con los clientes allí y luego los clientes decían: ¿qué van a tomar? No, bueno, a mí tráeme una herradura reposado y un agua mineral. Y ahí todo el mundo pedía sus tequilas y cristiano, pues a mí también tráeme lo mismo. Y luego, pues otra ronda, pues otra vez, ¿verdad? Y luego, no, pues la tercera ronda. Y un día pues, yo hablo con él y le digo: oye, ¿qué onda? Te he visto en varios restaurantes y
Y pues veo que tú te pones al tú por tú con tus clientes. Me dice, no, sí, pero mira, yo nada más 3 y ahí le corto, pero les predico el evangelio. Pues sí, mano, el evangelio todo reposado que les das, mano, todo oliendo a maguey. Dije, o sea, dime, ¿qué diferencia hay? Usted puede encontrar la diferencia entre 3 que se sientan a tomar, que no son cristianos, y un cristiano que se sienta a tomar al parejo igual que ellos. ¿Le nota la diferencia? ¿Sí o no? Pues no. Pues tú dices ahí, hable, por testimonio. Mire, nosotros como cristianos tenemos que reservarnos muchas cosas como cristianos, porque precisamente tenemos que ser ejemplo a seguir. Así como Cristo dio ejemplo, nosotros también. Él se puso como ejemplo, ¿verdad?, en la cruz. Él dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Y Él fue a la cruz, Él tomó su cruz. ¿Cuántos discípulos hay aquí todavía? No, le dije que ya bajaron, mire. Ya bajaron las manos. Cristo fue el modelo. Y su vida fue notable por la negación de sí mismo. Ahora hay tanta ligereza, pero muchísima ligereza en el cristianismo, de verdad. Cristianos tomando, cristianos bailando, cristianos haciendo de todo y no, pues ¿qué tiene? Pues somos open mind, ¿verdad? Y eso no tiene nada que ver, no seas religioso, no seas legalista y no seas así. Bueno, está bien. Y les sigue diciendo, ¿verdad? Ahí en el verso 34, ¿no? Espérenme, déjeme, 8:34, ¿verdad? Dice, les dijo, ¿verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué les dijo? Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Sabe? Como cristianos nos hace falta negarnos a nosotros mismos en muchas áreas de nuestra vida. Vuelvo a repetirle, como matrimonio, hay muchos problemas en los matrimonios cristianos. Le estoy hablando a los matrimonios cristianos. Muchos pleitos, muchos gritos, muchas ofensas. ¿Y sabes por qué? Porque no se vive la palabra de Dios. No se vive. O sea, no se niega la persona. No se niega. O sea, son gritos y pleitos y todo ese tipo de cosas. Y los verbos negar y tomar están en el griego, que denota una acción completa, hecha de una vez para siempre. Es lo que significan estos verbos. Una vez para siempre. La cruz debe tomarse en una forma decisiva, fíjese. Pero el verbo seguir está en un tiempo diferente del griego. Implica una acción continua, algo que debe ser vivido día a día. La cruz no es sencillamente el tipo común de adversidad que puede venir a cualquier mortal, ya sea cristiano o incrédulo, ¿no? Es la oposición o persecución que viene como el resultado directo de seguir a Cristo, ¿sí? Entonces, es esa parte, ¿no? Siga leyendo ahí conmigo. El verso 35 dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, del evangelio, la salvará. Ganando o perdiendo. Este pasaje contiene una paradoja muy importante, ¿no? La clave para entenderlo está en el uso que Cristo le da a la palabra vida. Primero, Él la usa para referirse a la perseverancia de la vida física, la que uno puede proteger con tanto celo, ¿verdad?, que corre el riesgo de perder la vida eterna. Por el otro lado, uno puede estar tan dedicado a Cristo que, si es necesario, uno está dispuesto a dar la vida física por su causa, pero conservar la vida eterna. Vea lo que dice Filipenses. Póngale una marca, por favor, ahí. Una marca. Y vaya conmigo a Filipenses capítulo 1.
en el verso 21. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este camino, aunque costoso, es el camino del discipulado cristiano. Regrese a Marcos 8, por favor. Ahí vemos el verso 36 que dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué aprovechará? O sea, ¿qué puede aprovechar? ¿De qué te sirve que ganaste todo y al final tu alma se perdió? Qué tremendo, ¿no? O sea, que muchas veces estamos más enfrascados en otro tipo de cosas que en lo que debemos de estar. O sea, vamos y nos metemos al gimnasio y estamos, bueno, yo no, de antemano le digo que yo no, se nota, ¿verdad? Que yo no. Pero muchos están ahí en el gimnasio, la verdad, y dándole duro y duro y duro y duro. Y la verdad es que si así cuidáramos el espíritu como cuidamos el cuerpo, de verdad que seríamos cada día mejores cristianos. Verso 37. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. Fíjese lo que dice, el que se avergonzare. La burla es uno de los instrumentos más efectivos de Satanás. Ayer le digo que estaba con estas personas comiendo, la esposa de esta persona me dijo, Toño, te voy a decir algo que te guardé por 50 años. Híjole, tú eras bien carrilla. Me dijo, no es cierto, estás hablando de otro Toño. Yo no era. Me dijo, sí, dice, ¿te acuerdas que yo estaba bien gordita en aquellos tiempos? En aquel tiempo yo tenía 13 años, fíjese, 14 años. Ella tenía 16. Y pues nos juntábamos ahí la bolita y luego siempre que ella iba a pasar, yo les empezaba a decir a los cuates, vale, vamos a cantar. Y empezamos, bule, bule. ¿Se acuerda de aquella canción? Pues estaba bien gordita. Y me dijo, no, ¿cómo no? Tú me cantabas la de bule, bule. Y yo, no, ¿cuál? Sí, claro. Dice, pero fíjate, dice, de verdad, y en aquel tiempo, pues sí, a veces uno se enojaba y a veces hasta ahí me agarraba llorando y todo eso, ¿verdad? Por la carrilla que eran ustedes. Era el bullying de aquellos tiempos, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Pero dice, fíjate que a mí me ayudó y me superé y adelgacé mucho después de eso. Y sabe, la burla es uno de los instrumentos más efectivos de Satanás. Y los judíos se avergonzaron de Jesús. Ellos esperaban otra clase de rey. Y en este verso, en este versículo, el Señor le habla a los judíos y gentiles en el mismo tono. Le dice, esta generación adúltera, o sea, infiel, si esa generación deseaba obtener la vida eterna, debían confesar al dador de la vida eterna. Cristo ha prometido que Él vendrá rodeado de sus huestes de ángeles e investido de todo poder y gloria. Si nosotros nos avergonzamos aquí, entonces estaremos avergonzados eternamente cuando descubramos que Él también se avergonzará de nosotros el día del juicio. Y sabe, muchas veces de verdad cedemos a nuestra manera de vivir como el mundo precisamente para evitar las burlas. Ay, sí, y ya no haces esto, ya no haces lo otro, ay, ya no te dejan, ay, mandilón, o ay, aquello que te dicen un montón de cosas, ¿verdad? Y muchos por no pagar el precio, ¿verdad? Decir, no, ¿sabes qué? Sí es cierto, soy mandilón, pero ¿vías qué feliz vivo? Perfectamente, no, ya no te dejan, te lavaron el cerebro. Sí, tienes toda la razón, y sí me lo lavaron porque lo tenía bien cochino, la verdad. Pero ¿sabe qué? De verdad, o sea,
Y sin embargo muchos cristianos ceden ante el ataque de los demás. Y esto está muy visto en estos tiempos, de verdad. Muy visto, de verdad, que hay una ligereza, hay un cristianismo muy light, muy diluido en muchos cristianos. Hay mucha ligereza en la manera de vivir como cristiano. Si nosotros nos avergonzamos aquí, entonces estaremos avergonzados eternamente cuando descubramos que Él también se avergonzará de nosotros el día del juicio. Lucas capítulo 14, vaya conmigo. Lucas 14, verso 25. Vea lo que dice el pasaje. Dice el pasaje, sí, dice arriba como título, lo que cuesta seguir a Cristo, ¿no? Vea lo que dice el verso 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Repito el 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Dice el verso 25 que grandes multitudes, ¿verdad?, que seguían al Señor. Pero fíjese, estas multitudes estaban compuestas de 3 grupos de seguidores o 3 grupos de personas. Había un grupo, eran aquellos que eran discípulos sinceros, como usted, que siguen a Jesús con sinceridad en el corazón. Había otro grupo que eran aquellos que eran oportunistas, los que buscaban formas de beneficiarse personalmente por medio de Cristo. O en otras palabras, los que andaban a las caiditas a ver qué les sacaban. Y el tercer grupo era aquellos que eran enemigos declarados, que procuraban liquidar a Cristo Jesús. Y aunque debemos de notar, fíjese, que entre más rígido se puso el Señor en cuanto a los requisitos del discipulado, el grupo de seguidores se fue haciendo más pequeño y los otros 2 grupos más grandes. Qué tremendo, ¿no? O sea, se fue haciendo más pequeño, y los de los otros 2 grupos más grandes. O sea, el grupo número 1 empezó a hacerse más pequeño. ¿Quiénes era el grupo número 1? Aquellos que eran discípulos sinceros. ¿Y cuáles grupos crecieron? El de los oportunistas y el de aquellos que eran enemigos declarados de Jesús. Y aquí es una pregunta: ¿en cuál de estos 3 grupos estamos? Dice el verso 26, si alguno no aborrece, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre. Fíjese, esta palabra aborrecer, ¿verdad? En este versículo precisamente, esta palabra aborrecer ha confundido a muchos cristianos. Pero en el lenguaje del Nuevo Testamento quiere decir detestar o amar menos, dependiendo del contexto. En este caso específico que estamos viendo, claramente quiere decir amar menos. No quiere decir aborrecer, quiere decir amar menos. El que no ama menos a su padre, a su hermana, a hijos, o sea, el que no ama menos, o sea, el que no ama menos que a mí, ¿verdad? Es lo que está diciendo Jesús. Porque imagínese, ¿podría Jesús acaso aconsejar a alguien aborrecer o detestar a sus seres amados? ¿Usted cree a Jesús? ¿Se imagina a Jesús diciéndole, si no aborreces a tu padre? O sea, como diciendo, si no lo odias. Pues no es lo que está diciendo. No es lo que está diciendo Jesús. Y muchos se han confundido con esto. Seguro que no es lo que muchos cristianos piensan. Lo que Jesús está tratando de decir es que nuestra devoción a la familia
debe de estar subordinada a la devoción que le tenemos a Dios por medio de Cristo. O sea que primero es Él, y después es tu esposa, y después tus hijos, después tus padres, pero primero es Él. Eso es lo que está diciendo. Ese versículo, eso es. Porque ¿cuántos cristianos usted escucha decir, no, mis hijos son mi adoración, mis hijos, no, mi adoración, mi esposa, mi esposo, mi adoración, ¿verdad? Yo por ellos doy la vida y yo me muero por ellos, y decimos muchas cosas, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Pero siempre y cuando el primer lugar en tu vida sea Cristo. Tiene que ser el primer lugar. Vea lo que dice el verso 28 del capítulo 14. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O sea, la figura que el Señor usa aquí, ¿verdad?, era probablemente bien conocida en su tiempo como lo es en el nuestro, ¿no? Es común ver en las grandes ciudades edificios sin terminar. Yo recuerdo hace varios años que se habló mucho de una edificación que estaba proyectada y que comenzaron a hacer aquí en Guadalajara, ahí exactamente en la esquina de Plaza del Sol. De hecho cerraron la callecita, algunos recordarán esa callecita que daba una vuelta, ¿verdad? Era la vuelta continua para tomar la de López Mateos yendo por Mariano Otero, y cerraron esa callecita porque los que iban a construir le pagaron al gobierno por esa parte de calle y la cerraron para poner los cimientos. Y allí, si usted se asoma ahí, hay unos cimientos impresionantes, la verdad, porque estaba proyectado hacer una torre llamada Torrena, de no sé cuántos cientos de metros. Según esto iba a ser la torre más grande de Latinoamérica, la torre más grande. Iba a ser una torre de comunicaciones en la parte más alta, iba a tener un mirador, iba a tener un restaurante, iba a tener ahí forma de que la gente, como algo turístico, ¿verdad?, en esa llamada Torrena. Y ahí está todavía. Es más, de hecho, durante mucho tiempo estuvo una torre a escala, y pusieron una torre, como iba a ser la torre original, hicieron una torre a escala, y ahí estuvo mucho tiempo, hasta que el tiempo la fue deteriorando. Pero yo recuerdo a los dueños, a los que iban a hacer esto, ¿verdad? Son gente prominente de aquí de Guadalajara, gente de dinero, de abolengo, ¿verdad? Y ellos salían en todos los diarios y en todas las entrevistas presumiendo y olvídese, hablando de esa famosa Torrena, le iban a llamar. No, olvídese, no, y ¿saben qué? Vamos a tener la torre más alta de toda Latinoamérica, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer aquello, y van a venir gente de muchos países a conocerla, porque va a ser la estructura que estamos utilizando, y todo esto, y todo, o sea, hablaban, ¿verdad? Y presumían, y se jactaban de todo lo que iban a hacer. Bueno, solamente les alcanzó para los puros cimientos, ahí están, ya tienen 10 años o 12 años, no sé cuántos años, abandonados los puros cimientos. Está cercada la parte de ahí porque pues, es un peligro el que no tenga una cerca. Pero si usted se sube a un edificio que esté por ahí, usted lo puede ver, y tiene unos cimientos bien tremendos, ¿no? Pero ahí se quedó. ¿Por qué? Porque no se sentaron a calcular la construcción. Y es lo que Jesús estaba hablando aquí, ¿sí? O sea, el fundamento puede estar sólido. Se quedaron los buenos cimientos ahí. Buenos cimientos. El fundamento puede estar sólido. Los pilares pueden estar firmes. Pero el edificio está incompleto. Y es una vergüenza, a lo mejor para el banco que les prestó, creyendo en ese proyecto.
A lo mejor es una vergüenza para una financiera, ¿verdad? Porque luego son créditos sindicados que les llaman para dar todo el dinero. A lo mejor el constructor, a lo mejor el arquitecto. O sea, se quedaron ahí. ¿Por qué? Porque no se sentaron a calcular todo lo que hacía. Yo ayer platicaba con uno de estos amigos y yo le decía, fíjate, yo me tardé en casarme. Le dije, yo me casé de 33 años. ¿Por qué no me empezaron a preguntar, oye, ¿te casaste? Sí. ¿De qué edad te casaste? No, pues de 33 años. Oye, ¿ya te casaste grande? Le dije, sí. Y mi esposa tenía 27 años cuando nos casamos. Le digo, pero ¿sabes qué? Yo me la pensaba mucho. Pensaba mucho en casarme y te voy a decir por qué. Porque cuando yo empezaba a pensar en casarme, venían pensamientos a mi vida y decía, ¿y si no eres buen proveedor? ¿Y si no eres un buen marido? ¿Y si el día de mañana tienes hijos y no eres un buen padre? ¿Y si no haces esto? ¿Y si no y si no esto? ¿Y si no? Y venían pensamientos así, ¿verdad? Ahí. Y decía, no, Señor, yo no quiero entrar a un matrimonio con esta inseguridad. Yo quiero llegar, Señor, al matrimonio de verdad, convencido de que yo quiero casarme con mi esposa para toda la vida, Señor. Yo quiero ser la única. Quiero que sea la única, Señor. Yo no quiero andarle brincando por aquí, andar brincando por acá. Que ya un tiempo, ¿verdad? Y ya, pues total, no se dio y ya voy a buscar otra. Y me la pensaba y de verdad, y le daba vueltas y vueltas y vueltas. Igual para proveer, yo decía, no, pues es que yo no estoy acostumbrado a llevar dinero a la casa. Y si el día de mañana estoy casado y no, y no llevo, y esto trae puros pleitos y todo ese tipo de cosas. Pero ¿sabe qué? Empezamos a orar, mi novia y yo, ¿verdad? Ahora mi esposa, y nos metimos con Dios. Señor, si eres tú, Señor, de verdad, el que está haciendo la obra en nuestras vidas, Señor, danos seguridad, danos seguridad. Queremos hacer las cosas poniéndote a ti en primer lugar, Señor. ¿Y sabe qué? Nos casamos con esa seguridad, poniendo a Dios en primer lugar. No somos el matrimonio perfecto, pero sí le puedo asegurar una y mil veces y todas las veces que usted me vea que yo no me voy a separar de la mujer con la que yo decidí casarme, que yo voy a estar con ella hasta que la muerte me separe. Estoy convencido de eso. ¿Y sabe por qué? Y no estoy confiando en mi seguridad, estoy confiando en lo que Dios puede hacer si yo me someto a su voluntad. Y esa debe de ser nuestra seguridad. Por eso debemos sentarnos y calcular lo que estamos haciendo. Si verdaderamente tú y yo queremos ser discípulos, tenemos que sentarnos y calcular, ¿verdad? Que tiene que haber una negación en nuestra vida. Tiene que haber una negación a muchas cosas, comenzando en nuestra familia, comenzando dentro de nuestra casa. Tiene que haber una negación de verdad a tratar de ser mejores maridos, mejores padres, mejores esposos, mejores hermanos, mejores hijos, mejores en todas esas áreas, comenzando por nuestro hogar. Gracias a Dios, de verdad, gracias a Dios que Él ha sido el primer lugar en nuestra vida como matrimonio. Y de la próxima semana, el próximo miércoles, yo estoy cumpliendo 31 años de habernos casado. Así como lo hizo Chuy García, cumplió 31 ahora el 14 de junio, ¿sí o no, Chuy? Y él ni sabe la fecha, pero yo me la sé. Sergio Dueñas el 7 de febrero cumplió 31 años de casado. ¿Sí, Sergio? Sí, ¿verdad? También. Y sabe, es necesario. En todo lo que usted y yo hagamos, debemos de poner en primer lugar a Él y sentarnos y calcular lo que queremos hacer. Eso era lo que estaba pasando aquí. Dice, regrese conmigo ahí a Lucas capítulo 14, por favor. Dice, verso
Dice, edificar una torre. Dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre? La torre de que Jesús está hablando aquí, ¿sabe? Era un edificio construido entre los viñedos. A la torre que se refiere aquí Jesús, era una torre construida entre los viñedos para defender la propiedad contra los animales salvajes o los enemigos. Y la verdad acerca de estas torres es que la protección del viñedo dependía de la solidez de tales torres. El campesino insensato que pensaba que estaba usando mal el espacio de la torre, estaba haciendo sencillamente la seguridad de su propiedad a un lado. Y la vergüenza experimentada por el constructor de la torre fue triple. Fue el hazmerreír de la gente, perdió el dinero en la torre sin terminar y su viñedo propiedad estaba en peligro. Fíjese qué tremendo. Verso 30 dice, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Qué feo, ¿no? Cuando usted se encuentra a alguien y le dice, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo vas en tu matrimonio? No, pues ¿qué crees? Ya nos separamos. ¿Cómo? Si apenas tienes 3 años, 4 años de casado, ¿por qué te separaste? No, pues es que la verdad no le hicimos. ¿Cómo que no le hiciste? ¿Por qué? No, bueno, pues es que el carácter, mi carácter y el carácter de los dos y pues no, definitivamente tú dices, qué tremendo, ¿no? Hermano, hace muchos años un hermano mío menor tenía muchos problemas en su matrimonio. Mi esposa y yo éramos novios y nos cansamos de predicarle el evangelio a los dos y terminaron separándose. Y no quisieron ni arreglarse como matrimonio ni entregarle su vida a Cristo. Y yo recuerdo que siempre, ¿verdad? Cuando tenía problemas, mi papá me hablaba y me decía, hijo, ve a tranquilizar a tu hermano porque trae problemas. Yo decía, papá, pues tú eres el papá. No, hijo, pero te hacen más caso a ti. Ve, pues ahí voy, ¿no? Y yo ahí de referee, ¿no? Y sabe, un día yo me siento a platicar con mi papá y le digo, papá, fíjate lo que te voy a decir. Yo nunca te voy a venir a dar un problema de mi matrimonio. Nunca. Tú nunca vas a saber de mis problemas, ni vas a enterarte, ni te voy a venir a dar ningún problema como matrimonio. Y mi papá me dijo, ¿y por qué estás tan seguro? Le dije, es que no estoy confiando en mí. Es que estoy confiando en lo que Dios puede hacer en mi vida. ¿Y sabes qué? Él va a ser el fundamento de nuestro matrimonio. Mi padre murió hace 2 años. O sea, él vivió y yo durante 29 años estuve casado y jamás le llevé un problema. Y él quería muchísimo a mi esposa. ¿Y sabe? Y le voy a decir por qué. Porque todos nos ven. Todos nos ven. Somos como una torre donde toda la gente que está alrededor nuestro está viendo nuestro caminar, está viendo nuestro testimonio. Y hay áreas, y le vuelvo a repetir, no soy el matrimonio perfecto, pero ¿sabe qué? A la luz de la palabra tratamos de arreglar las situaciones y no se termina el día sin que nos hayamos contentado, como dice su palabra. Pero es porque todos nos ven. Y cuando un cristiano de verdad cae de la gracia, ¿verdad? No solo se perjudica a sí mismo,
sino también a todos los demás, a los que lo rodean. Y sabe, la Biblia dice, y por culpa de ellos, por culpa de muchos, el nombre de Cristo es, ¿qué? Vituperado. Necesitamos de verdad tomar una decisión. Vaya conmigo para terminar para terminar con estos versículos. Verso 31. Dice, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, dice, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Que no renuncia a todo lo que posee. Y sabe, no está hablando de lo económico, no está hablando de lo material, está hablando de todo aquello que nos separa de Dios, sino que no renunciamos a todo aquello que nos separa de Dios. Hermano, la cruz era la peor vergüenza de un condenado, además del terror que implicaba. El hombre que estaba condenado a llevar la cruz era considerado como de la peor índole y digno del mayor menosprecio. Y es una figura que utilizó el Señor, ¿verdad?, para aquellos que decían seguirle, que se dieran cuenta que el hacerlo tendrían que pagar un precio muy alto. Todas las cosas de la vida tienen un costo, y el decidirnos a pagarlo o no depende del valor que damos al objeto que anhelamos. Quien se propone una carrera piensa en los años de sacrificio, de la labor tan ardua que va a tener, de negaciones a cosas legítimas como salidas, paseos, desveladas, en momentos de exigencia en la autodisciplina de esos desvelos y madrugadas, ¿verdad? Y un sinfín de cosas, pero el fin nos hace pensar que valía la pena hacerlo. Y así es en la vida del cristiano. O sea, si comenzamos a pensar de todo aquello que tenemos que hacer a un lado y pensamos al final, nos vamos a dar cuenta que vale la pena. Termino platicándole una historia. Una historia de estas, ¿verdad? Cuentan que un hombre un día le dijo a Jesús: Señor, ya estoy cansado de llevar la misma cruz en mi hombro, es muy pesada, muy grande para mi estatura. Jesús amablemente le dijo: si crees que es mucho para ti, entra en ese cuarto y elige la cruz que más se adapte a ti. El hombre entró y vio una cruz pequeña, pero muy pesada, que se le encajaba en el hombro y le lastimaba. Buscó otra, pero era muy grande y muy liviana y le molestaba. Tomó otra, pero era rugosa y raspaba. Buscó otra y otra y otra, hasta que llegó a una que sintió que se adaptaba a él. Salió muy contento y dijo: Señor, he encontrado la que más se adapta a mí. Muchas gracias por el cambio que me permitiste. Jesús le miró sonriendo y le dijo: no tienes nada que agradecer. Has tomado exactamente la misma cruz que traías. Tu nombre está inscrito en ella. Mi Padre no permite más de lo que no puedas soportar, porque te ama y tiene un plan perfecto para tu vida. La reflexión aquí es que muchas veces nos quejamos por las dificultades que hay en nuestra vida y hasta cuestionamos la voluntad de Dios. Pero Él permite lo que nos suceda porque es para nuestro bien, y algo nos enseña a través de todo eso. Dios no nos da más grande de lo que no podamos soportar. Y recordemos que después de la tormenta viene la calma.
y un día esplendoroso en el que veremos la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? ¿Cuántos están dispuestos a ser su discípulo? Póngase de pie si usted está dispuesto a ser discípulo. Ya sabe lo que implica ser un discípulo. Ahí está. Pero sabe, si nos ponemos a pensar, a lo mejor algunos van a decir, oh, es que hay mucho, no esto, no aquello. Pero veamos el final. La Biblia nos enseña el final. Y al final usted y yo podemos decir, vale la pena. Vale la pena. Levanta tus manos, cierra tus ojos, no te distraigas y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos ser parte, Señor, de tu obra, Señor. Señor, aquí estamos delante de ti, Señor, y hemos decidido, Señor, tomar nuestra cruz y seguirte, Señor. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque has sido paciente en nuestra vida, Señor. Porque, Señor, sabemos que aún hay muchas cosas en nuestra vida que tenemos que dejar y que tenemos que cambiar, Señor. Y aún así, Señor, tu paciencia está ahí. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado en una forma clara a cada uno, Señor, y sabemos y entendemos lo que cuesta. Pero hoy estamos aquí delante de ti, Señor, aceptando, Señor, este reto de seguirte, Señor. Señor, sabemos que al final, Señor, sabemos que valdrá la pena. Señor, sabemos que el camino y los tiempos no son fáciles, Señor. Pero también sabemos, Señor, que en ti estamos confiando, Señor, que tú eres nuestro respaldo, que en ti podemos confiar, Señor, cada día, que en ti podemos descansar, Señor, que aún en esos momentos difíciles, Señor, podemos llegar a ti, Señor, y encontrar el descanso que necesitamos para seguir adelante, Señor. Danos sabiduría, Señor, y entendimiento a cada uno, Señor, para tomar siempre lo mejor, Señor. Danos sabiduría, Señor, y entendimiento, Dios, para poner, Señor, en orden nuestra vida delante de ti, Señor. Comenzando por nuestra casa, Señor, por nuestra familia. Señor, aquí estamos. Queremos ser tus discípulos, Señor, y tomar esa cruz y seguirte cada día, Señor. Sabemos que la lucha es día a día, Señor. Pero, Señor, así como tú le dijiste a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo y no te dejaré ni te desampararé. Y sé que hoy, Señor, tú haces lo mismo en nuestra vida, Señor. En ningún momento nos dejarás ni nos desampararás, Señor. Y en los momentos difíciles, tú nos ayudarás a seguir adelante. Padre, te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, tu ayuda. Te pedimos tu sabiduría, Señor, y gracias. Gracias, Señor, por habernos rescatado de una vana vida, Señor. Por habernos rescatado, Señor. Por habernos dado una vida nueva, Señor. Gracias. Por ser nuestro Padre, Señor. Gracias. Por ser nuestra ayuda en los momentos difíciles. Gracias.
Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Ponemos nuestra vida en tus manos y te pedimos tu bendición y principalmente tu sabiduría cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga.